En las llanuras extensas que se abrían hacia las montañas del Zagros, la noche descendía con un ritmo lento y profundo. El cielo adoptaba una tonalidad azul oscura, casi infinita, mientras las estrellas emergían una a una, como puntos de luz que acompañaban la quietud del desierto. En el corazón de estas tierras antiguas, una familia persa se preparaba para cerrar otro día, siguiendo rutinas que se habían transmitido de generación en generación desde hacía siglos. La casa de la familia estaba construida con ladrillos de barro cocido, dispuestos con precisión y reforzados por vigas de madera oscura. Era una vivienda sencilla pero sólida, típica de las regiones rurales del Imperio Persa durante los primeros siglos de su expansión. En su interior, los espacios eran amplios, pensados para resguardar del calor del día y de la brisa fresca de la noche. Las paredes mostraban tonos ocres y dorados, suavizados por la iluminación tenue de lámparas de aceite que proyectaban sombras delicadas sobre el suelo pulido. En una de las habitaciones principales, el padre de familia revisaba las herramientas que utilizaría al amanecer. Era campesino y administrador de una pequeña porción de tierras que pertenecían a un noble local, un sistema común dentro de la organización económica persa. Sobre una mesa de madera descansaban cuerdas, un arado sencillo y un odre de agua preparado para el día siguiente. Sus manos, curtidas por el trabajo, se movían con lentitud, casi como si siguieran un ritual silencioso que marcaba el cierre de cada jornada. La madre, por su parte, supervisaba las últimas tareas del hogar. Colocaba junto a la entrada un cuenco de arcilla con trigo y dátiles para la mañana, mientras revisaba que la lámpara del pasillo tuviera suficiente aceite para mantener una luz suave durante la noche. Para ella, el hogar era el centro espiritual de la familia. No se trataba solamente de un refugio físico, sino de un espacio donde se conservaban tradiciones, historias y pequeñas ceremonias que daban sentido a la vida cotidiana. Los niños, aún despiertos, escuchaban atentos las narraciones que el abuelo relataba desde un rincón iluminado por la luz dorada de una lámpara baja. Su voz era serena, pausada, y avanzaba con la cadencia propia de quienes han visto pasar muchas estaciones. Contaba historias sobre reyes antiguos, caravanas que cruzaban largos caminos de arena y batallas que habían forjado el destino del imperio. Aunque algunas historias evocaban violencia, él las relataba con un tono calmado, enfatizando la sabiduría que dejaban como herencia más que la crudeza de los hechos. Los niños observaban cómo las sombras de la habitación se movían suavemente cuando la llama de la lámpara oscilaba. La noche en Persia tenía esa cualidad hipnótica. Parecía expandirse hacia cada rincón del hogar, llenándolo de una quietud profunda que invitaba a la reflexión. Afuera, el silencio era acompañado por el leve crujido de las palmeras al moverse con la brisa, mientras la luna proyectaba un brillo blanco y suave sobre el patio interior. En ese patio, una pequeña fuente circular reflejaba la luz lunar. El agua, apenas agitada por el viento, formaba ondulaciones que producían destellos dorados en la superficie. Era allí donde la familia acostumbraba reunirse durante las noches templadas, observando el cielo mientras conversaban sobre los acontecimientos del día. En esta ocasión, sin embargo, todos permanecían dentro, refugiados en la calidez del hogar mientras la noche avanzaba con lentitud. Uno de los elementos más importantes en la vida de esta familia era la noción de continuidad. Las tradiciones persas tenían raíces tan profundas que incluso las tareas más simples adquirían un significado simbólico. Preparar el pan, encender la lámpara, distribuir los alimentos o bendecir la casa antes de dormir eran gestos que vinculaban su presente con el pasado de sus ancestros. Cada acción tenía un propósito, un ritmo, una intención. El padre regresó finalmente a la habitación principal, donde el resto de la familia comenzaba a acomodarse para la noche. La madre distribuyó mantos tejidos con lana suave, mientras los niños, aún intrigados por las historias escuchadas, se recostaban lentamente. En ese instante, el abuelo elevó una plegaria tranquila a Ahura Mazda,
agradeciendo por la protección del día y deseando sabiduría para el siguiente amanecer. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera perturbar la armonía que reinaba en la casa. A través de las aberturas superiores de la vivienda, entraba un rayo de luz lunar que iluminaba el centro del espacio. Era un recordatorio sutil de la vastedad del cielo y de la permanencia del tiempo. La familia persa, en su sencillo hogar, formaba parte de una cadena más amplia que trascendía su propia existencia. Las mismas estrellas habían acompañado a sus antepasados y continuarían iluminando a sus descendientes. A medida que el silencio se profundizaba, las lámparas se fueron apagando una a una, dejando solo la luz suave del exterior. La noche persa, con su inmensidad tranquila, envolvía el hogar y lo protegía bajo su manto azul dorado. Con la mente en calma y el cuerpo preparado para el descanso, la familia se entregaba lentamente al sueño, mientras el mundo antiguo seguía su curso silencioso más allá de sus muros. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a extenderse sobre las montañas lejanas, la casa persa seguía inmersa en un silencio suave, apenas interrumpido por el murmullo del viento que atravesaba los campos. La transición entre noche y día tenía un carácter especial en esta región. La oscuridad azulada permanecía unos instantes más, mientras una franja dorada empezaba a perfilar el horizonte. Era en este momento, casi sagrado por su quietud, cuando la familia iniciaba lentamente sus actividades. El padre se levantó antes que el resto, como era su costumbre. Tomó un manto ligero y salió al patio interior, donde la fuente redonda reflejaba los primeros destellos dorados. Acarició con la mano el borde de la vasija y observó cómo las ondas se extendían suavemente. Este gesto matinal, casi ceremonial, representaba para él un recordatorio del equilibrio que debía mantener en sus labores. Un equilibrio entre la fuerza necesaria para trabajar la tierra y la serenidad requerida para guiar a su familia. A lo lejos, los campos de cultivo se extendían como un mosaico ordenado. Persia había desarrollado sistemas de irrigación ingeniosos, y en esta región en particular, pequeños canales guiaban el agua desde manantiales cercanos hacia los huertos. La fertilidad de la tierra dependía del cuidado constante, y por ello, el padre revisaba cada día los surcos, evaluando qué zonas necesitaban más atención. Con movimientos tranquilos, colocó la cuerda sobre su hombro, ajustó el odre y emprendió el camino hacia los campos mientras la luz se hacía más clara. Dentro de la casa, la madre encendió la lámpara del pasillo y comenzó a preparar el desayuno. El aroma del pan recién calentado y el trigo tostado llenaba la estancia principal con una fragancia cálida y familiar. Ella trabajaba con movimientos pausados, acostumbrada a equilibrar las tareas domésticas con la supervisión de los niños. Depositó sobre la mesa un cuenco con dátiles y otro con hierbas aromáticas que utilizaba para infusiones. Su rostro reflejaba serenidad, esa tranquilidad que nace de comprender profundamente el ritmo de la vida familiar. Los niños despertaron poco después, aún somnolientos. Al abrir los ojos, encontraron la luz dorada que entraba desde el patio iluminando suavemente las paredes. Cada mañana representaba para ellos una mezcla de rutina y descubrimiento. Ayudaban con pequeñas tareas, recogían agua de la fuente o llevaban mensajes a los vecinos. En un mundo donde las distancias se medían con pasos y no con instrumentos, estas acciones simples eran parte fundamental del aprendizaje. Mientras tanto, el abuelo, con paso lento pero firme, se dirigió hacia la entrada de la casa. Observó el cielo despejado, evaluó la dirección del viento y murmuró unas palabras que solía repetir al iniciar cada jornada. Para él, el amanecer tenía un significado sagrado. Era el punto en el que la luz vencía a la oscuridad, una metáfora constante del orden cósmico que Ahura Mazda había establecido. No necesitaba rituales elaborados, bastaba con reconocer la armonía del mundo para sentirse parte de ella. En los campos, el padre comenzaba su labor. El arado avanzaba con lentitud, cortando la tierra en líneas rectas que luego serían sembradas.
Aunque la labor agrícola era exigente, el clima templado de la mañana hacía más liviana la tarea. A lo lejos se escuchaban los sonidos de otras familias trabajando en sus propias parcelas. Los campesinos persas acostumbraban a compartir herramientas, consejos y noticias, creando así un tejido social firme basado en la cooperación. Cerca del mediodía, el sol brillaba con más intensidad, proyectando tonos dorados sobre la superficie del agua que recorría los canales. La madre, acompañada de los niños, llevaba una jarra para refrescar al padre. Los pequeños corrían entre los surcos con alegría contenida, mientras la mujer observaba que no pisaran las zonas recién trabajadas. Cuando llegaban hasta él, el padre sonreía con una gratitud silenciosa y bebía con calma, apreciando el frescor del agua que había viajado desde las montañas. El abuelo, por su parte, dedicaba esas horas a enseñar a los niños pequeñas lecciones que los conectarían con su cultura. Les hablaba del calendario persa, de la importancia de las estaciones y de cómo la posición del sol marcaba los ciclos de siembra y cosecha. Con ramas secas dibujaba figuras sobre la tierra y explicaba la diferencia entre las constelaciones que guían a los viajeros durante el año. Para los niños, estas enseñanzas se mezclaban con la curiosidad natural de la infancia y con el deseo de comprender el mundo que los rodeaba. El día avanzaba sin prisa, siguiendo un ritmo que parecía suspendido entre la realidad y una especie de calma ancestral. Las sombras comenzaban a acortarse, mientras el sol alcanzaba su punto más alto. El trabajo continuaba, pero no con apuro. La vida en esta familia persa se desarrollaba siguiendo la armonía del entorno, sin necesidad de apresurarse. Había una belleza silenciosa en la forma en que cada miembro encontraba su lugar dentro de la rutina diaria. Cuando la mañana llegaba a su fin y el calor aumentaba, la familia regresaba poco a poco a la casa, llevando consigo el cansancio agradable de un trabajo bien hecho. En el interior, el frescor de las paredes de barro ofrecía un refugio natural. La madre servía pan, frutas y una infusión suave que perfumaba la estancia con un toque de hierbas dulces. El padre se sentaba cerca de la ventana, observando los campos mientras recuperaba fuerzas. La vida en esta familia persa se sostenía gracias a esa combinación de esfuerzo, tradición y serenidad. No había grandes lujos ni excesos, pero sí un equilibrio profundo entre las tareas del día y la calma que acompañaba a cada gesto. A través de generaciones, esas prácticas habían moldeado la esencia de su entorno y habían creado una identidad común que los unía al pasado y los preparaba para el futuro. A medida que la luz del día comenzaba a suavizarse, el hogar se preparaba lentamente para la tarde, una etapa donde nuevas actividades y conversaciones darían continuidad a la vida familiar. Cuando el calor del mediodía comenzaba a retirarse, la luz adquiría un matiz dorado más suave, extendiéndose con delicadeza sobre las paredes de barro y las vigas de madera del hogar persa. La familia regresaba lentamente a sus actividades dentro de la casa, permitiendo que el descanso, la conversación y la convivencia ocuparan el espacio que la labor matinal había dejado atrás. En este momento del día, el interior de la vivienda se convertía en un refugio fresco y silencioso, donde cada gesto parecía fluir con naturalidad. La madre preparaba una comida ligera, apoyada por la hija mayor, quien cortaba hierbas y acomodaba pequeñas vasijas de arcilla. Los aromas suaves llenaban el ambiente: trigo tibio, higos frescos, yogur batido y especias que se mezclaban en una combinación delicada. Estas recetas eran simples, pero cada ingrediente tenía un origen claro dentro de la región, reflejando la diversidad de los territorios persas donde se cultivaban frutas, se criaban animales y se comerciaban productos a través de rutas extensas. Mientras tanto, el abuelo se instalaba en una alfombra situada en el rincón más fresco del hogar. Su presencia aportaba a la casa un sentido de continuidad histórica, como si cada uno de sus movimientos conectara a la familia con un pasado más amplio. Sus historias, enseñanzas y observaciones eran parte fundamental de la vida cotidiana, y los niños solían acercarse a él con la misma fascinación con la que se aproximaban al misterio del mundo exterior. El hogar persa estaba diseñado para ofrecer equilibrio:
una zona destinada a la preparación de alimentos, otra para la convivencia familiar y un espacio reservado para tareas artesanales. El padre solía ocupar este último, donde reparaba herramientas, revisaba cuerdas o tallaba piezas pequeñas de madera para usos prácticos. El sonido de su trabajo era suave y constante, casi como un ritmo que acompañaba las voces bajas de los demás miembros de la familia. Cerca de la entrada, una cortina liviana dejaba pasar la luz filtrada del exterior. A través de ella se veía el patio interior, un espacio con una armonía particular. Allí, la madre había colocado varias plantas en vasijas de barro que acumulaban la humedad de la noche. Las hojas brillaban con un verde profundo, contrastando con el azul oscuro del cielo que comenzaba a insinuarse temprano sobre la región. Ese pequeño jardín ofrecía un respiro visual, un lugar donde la frescura del agua se unía al aroma de la tierra. Durante la tarde, las conversaciones se volvían más pausadas. La familia comentaba los acontecimientos de la mañana, intercambiando impresiones sobre el trabajo realizado y las tareas restantes. El abuelo, con su experiencia, añadía consejos sutiles para mejorar la irrigación de un sector del campo o para elegir el mejor momento para sembrar ciertas semillas. Los niños, escuchando con atención, incorporaban estas lecciones sin necesidad de libros, aprendiendo a través de la observación, la práctica y la palabra de los mayores. El padre dedicaba un tiempo a revisar las herramientas que utilizaría el día siguiente. Las limpiaba con cuidado, asegurándose de que cada una se encontrara en buen estado. En la cultura persa, la relación entre el artesano, el campesino o el guerrero con sus instrumentos era profunda. Cada herramienta tenía un propósito claro, y mantenerlas en buen estado reflejaba respeto tanto por el trabajo como por el entorno. Con movimientos deliberados, el padre retiraba pequeñas imperfecciones y guardaba cada pieza en su lugar designado. En otro rincón de la casa, la madre enseñaba a su hija a hilar lana, una habilidad esencial dentro del hogar. La lana provenía de ovejas que pastaban en las zonas más elevadas, y su transformación en hilo era un proceso meticuloso que requería paciencia. La hija imitaba los movimientos de sus manos, siguiendo el flujo suave del material. La madre sonreía al verla esforzarse con dedicación, consciente de que ese conocimiento quedaría grabado en su memoria y formaría parte de su identidad como mujer persa. A medida que avanzaba la tarde, la luz cambiaba nuevamente. Los tonos dorados cedían lentamente ante un azulado profundo que anunciaba la llegada de la noche. Una brisa suave recorría el interior de la casa, moviendo ligeramente las telas y refrescando el ambiente. Los niños se reunían en el patio, donde la sombra comenzaba a extenderse sobre la piedrería. Corrían unos instantes, pero sin estruendo, ya que comprendían el carácter sereno de la vivienda y el respeto que se tenía por la tranquilidad del hogar. El abuelo tomó asiento justo en la transición entre el interior y el patio. Sus ojos observaban el cielo creciente, donde la primera estrella aparecía tímidamente. Este momento del día, en la cultura persa, representaba un puente entre la claridad y el misterio, un recordatorio de que la vida fluye en ciclos constantes. Su respiración profunda acompañaba la quietud, y su presencia ofrecía un anclaje emocional a los demás. Cuando la comida estuvo lista, la familia se reunió alrededor de la mesa baja. Compartieron pan, frutas y un plato caliente preparado con esmero. Las conversaciones eran tranquilas, llenas de pausas suaves que permitían escuchar el sonido del viento o el murmullo distante de animales en la llanura. La vida dentro del hogar persa se desarrollaba con un ritmo natural, donde cada instante tenía un valor propio. Después de comer, el padre se recostó unos momentos en la alfombra, dejando que su cuerpo se relajara tras las labores del día. La madre recogió lentamente los utensilios y los niños regresaron al patio a observar cómo la noche continuaba desplegándose. El azul oscuro del cielo se mezclaba ahora con sombras doradas que emergían desde las lámparas recién encendidas. Todo en la casa parecía encontrar un equilibrio perfecto entre actividad y descanso. El hogar persa, en su sencillez y profundidad, era el corazón de la vida familiar. Ahí se transmitían valores, habilidades y memorias
que formarían parte del legado de cada generación. Y en ese atardecer que se transformaba en noche, el mundo parecía detenerse, permitiendo que la serenidad envolviera cada rincón de la casa como un manto antiguo que resguardaba la historia de quienes la habitaban. La tarde avanzaba con lentitud, extendiéndose sobre la región persa con una elegancia silenciosa. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte y con ello surgían tonalidades doradas más profundas que iluminaban los contornos de la casa y las montañas lejanas. El calor disminuía, la brisa se volvía más fresca y el hogar adoptaba una atmósfera propicia para las actividades que la familia reservaba para este momento del día: el aprendizaje, las artes y la reflexión espiritual. En el sector más iluminado de la vivienda, la madre retiró una pieza de tela y reveló una caja de madera donde guardaba pequeños objetos vinculados a la enseñanza. Entre ellos había tablillas de arcilla, punzones para escribir, cuentas para cálculos sencillos y fragmentos de textos que la familia había conservado con dedicación. Aunque la educación formal variaba según la región y el estatus social, muchas familias persas procuraban que sus hijos aprendieran los fundamentos de la lectura, la escritura y la aritmética, sabiendo que esos conocimientos podían abrirles caminos en la administración, el comercio o el servicio al imperio. Los niños se sentaron en una alfombra junto al abuelo, quien asumía ese rol de maestro con serenidad. Les mostró cómo se trazaban líneas rectas en la arcilla húmeda, cómo se formaban símbolos básicos y cómo el orden de esos trazos contenía ideas que podían ser recordadas con el tiempo. La niña mayor, con notable precisión, imitaba los movimientos del anciano, mientras el niño más pequeño observaba fascinado las marcas que aparecían con cada gesto. La enseñanza no se realizaba con premura, se trataba de un aprendizaje pausado, casi meditativo, donde el propósito era comprender el significado profundo de cada símbolo y su relación con la vida diaria. En otro rincón de la casa, el padre trabajaba en una pieza de madera que transformaba lentamente en una herramienta para el campo. Las virutas caían sobre el suelo de manera suave y el aroma del cedro recién tallado llenaba el ambiente. Artes como la carpintería, la metalurgia o la cerámica eran fundamentales en Persia, un imperio que valoraba el equilibrio entre lo funcional y lo estético. Aunque el padre no era un artesano profesional, comprendía la importancia de crear objetos duraderos, bien hechos, que pudieran servirle a su familia durante generaciones. La madre, por su parte, dedicaba tiempo a una actividad que combinaba arte y utilidad: el tejido. Sentada en un banco bajo, hilaba lana con movimientos circulares y constantes. Las fibras se estiraban entre sus dedos, transformándose en un hilo delgado y resistente. La luz dorada de la tarde iluminaba sus manos, creando un contraste suave con el azul profundo que comenzaba a dominar la habitación conforme avanzaba la tarde. El sonido del huso girando acompañaba la escena con un ritmo tranquilo, casi hipnótico. Más tarde, cuando el sol descendió completamente detrás de las montañas, la familia dedicó un momento al cultivo de la espiritualidad. Para los persas de esta época, la enseñanza de Zaratustra ofrecía una visión del mundo basada en la dualidad entre la luz y la oscuridad, entre el buen pensamiento y la destrucción. El abuelo, con su tono calmado, relataba fragmentos de historias tradicionales que hablaban de cómo debían enfrentarse las dificultades con rectitud y cómo la pureza del espíritu era tan importante como la fuerza del cuerpo. La familia no realizaba grandes ceremonias. La espiritualidad estaba integrada en la vida cotidiana, en la forma de hablar, de comportarse, de agradecer y de reconocer la presencia del orden divino en la naturaleza. La iluminación tenue de las lámparas creaba un ambiente que invitaba a la introspección. Las sombras se movían sobre las paredes,
dando a la habitación un aire de antigüedad y profundidad que conectaba a cada miembro con las generaciones anteriores. Fuera de la casa, el cielo comenzaba a transformarse. El azul oscuro se intensificaba y la primera luna aparecía nítida, proyectando una luz blanca suave que iluminaba la entrada del hogar. A lo lejos, se escuchaba el eco de algunos animales que regresaban a sus refugios nocturnos. Las montañas, en el límite del horizonte, adquirían una tonalidad casi negra, contrastando con el brillo ligero que fluidamente se extendía sobre el terreno. Los niños, después de sus lecciones, se dirigieron al patio para observar el cielo nocturno junto al abuelo. Él les enseñó a identificar algunas constelaciones que habían guiado a viajeros, sacerdotes y comerciantes a lo largo de los siglos. Les habló del movimiento de los astros, de cómo la posición de ciertas estrellas marcaba cambios de estación o anunciaba momentos importantes para la agricultura. Los pequeños escuchaban en silencio, fascinados por la idea de que el cielo guardaba historias tan antiguas como la tierra misma. La casa, completamente envuelta ahora en tonalidades azul dorado, parecía flotar en la serenidad de la noche. En el interior, la madre apagó algunas lámparas para permitir que la luz lunar entrara con claridad, iluminando las vasijas, las telas y las herramientas con un resplandor suave. El padre tomó asiento cerca de la entrada, observando cómo la brisa movía ligeramente la cortina. Ese momento de quietud era para él una recompensa, un espacio para contemplar todo lo que habían construido durante el día. El abuelo, al notar que los niños comenzaban a mostrar señales de cansancio, concluyó sus historias y los acompañó al interior. Ellos se recostaron en sus mantos, permitiendo que el murmullo suave del viento y la luz tranquila de la luna los envolvieran. La noche, una vez más, llegaba con su manto silencioso, preparando a la familia para un descanso profundo. En aquella casa persa, el aprendizaje, el arte y la espiritualidad formaban parte de un mismo tejido, entrelazado con la vida cotidiana. Cada miembro aportaba una pieza esencial, y juntos mantenían vivo un ritmo ancestral que había guiado a personas durante siglos. Y así, con el corazón lleno de calma y los sentidos alineados con la noche, la familia se preparaba para el siguiente amanecer, sabiendo que cada día ofrecía la oportunidad de fortalecer su vínculo con la tierra y con su propia historia. La noche había descendido por completo sobre la llanura, envolviendo la casa persa en un silencio profundo, casi sagrado. El cielo, extendido como un manto azul oscuro bordeado de destellos blancos, parecía observar con serenidad la vida que transcurría bajo él. Era en este momento del día cuando la familia encontraba su espacio de mayor intimidad, un tiempo donde las preocupaciones se suavizaban y los lazos entre sus miembros se hacían más visibles. En el patio interior, la fuente circular continuaba reflejando fragmentos de luz lunar. Las ondulaciones sobre el agua parecían seguir un ritmo propio, un pulso tranquilo que acompañaba la respiración del hogar. La madre, con pasos suaves, colocó varias lámparas en lugares estratégicos, permitiendo que la mezcla entre luces doradas y sombras azuladas creara un ambiente cálido y contemplativo. La noche en Persia no era oscura ni amenazante. Era un espacio donde el espíritu encontraba reposo y donde las historias adquirían nuevas formas. Los niños, ya más calmados tras la jornada, se sentaron cerca del abuelo. Él sostenía una pequeña caja de madera que solo abría durante las noches especiales. En su interior, guardaba objetos que había recogido a lo largo de su vida: piedras pulidas, fragmentos de cerámica, pequeñas cuentas de vidrio que había obtenido de mercaderes que cruzaban antiguas rutas comerciales. Cada una tenía una historia vinculada a un lugar, a una persona o a un acontecimiento del pasado. Con la cuidadosa cadencia de un narrador acostumbrado a transmitir sabiduría, el abuelo comenzó a mostrar las piezas una por una. Habló de un guerrero que defendió su ciudad con valentía, de un comerciante que recorrió desiertos y montañas para llevar noticias a regiones lejanas,
de artesanos que dedicaban meses enteros a tallar una sola pieza. Las historias incluían momentos de conflicto y resistencia, pero siempre relatados con una calma profunda, enfocándose más en el valor humano y la continuidad cultural que en la violencia misma. Mientras la narración fluía, el padre reforzaba la entrada de la casa, revisando que las puertas de madera quedaran bien aseguradas. No era un gesto de temor, sino uno de responsabilidad. En ciertas noches, animales salvajes podían acercarse a la región, o los vientos del norte soplaban con fuerza inesperada. Mantener el hogar seguro era una muestra de previsión, una habilidad que había aprendido de su propio padre y que algún día enseñaría a sus hijos. La madre, por su parte, organizaba varios recipientes con agua y aceite, preparando la casa para el día siguiente. Aunque la noche invitaba al descanso, siempre había pequeñas tareas que aseguraban el bienestar familiar. Ella movía las manos con precisión, acostumbrada a percibir las necesidades del hogar incluso en la penumbra suave. En su rostro se reflejaba una mezcla de dedicación y serenidad, esa calma que se adquiere cuando se comprende profundamente el ciclo de la vida cotidiana. A lo lejos, en la llanura, se escuchaba el sonido apagado de tambores provenientes de un poblado vecino. Era común que ciertos grupos realizaran rituales nocturnos en honor a divinidades protectoras o para celebrar cambios de estación. El eco viajaba lentamente a través del aire, añadiendo una textura sonora a la noche. Los niños levantaron la vista, atentos al ritmo distante, mientras el abuelo sonreía con suavidad, recordando que tales ceremonias habían acompañado a los persas desde tiempos remotos. El cielo continuaba despejándose, revelando más estrellas. El abuelo señaló una constelación que, según antiguos relatos, guiaba a los viajeros hacia el este. Explicó que muchos peregrinos y comerciantes confiaban en esas luces para orientarse, y que incluso los soldados que defendían las fronteras del imperio se apoyaban en ellas durante sus marchas nocturnas. En ese momento, los niños sintieron que el mundo se extendía mucho más allá de los límites de su hogar, conectando su pequeña existencia con caminos lejanos y civilizaciones que compartían bajo el mismo cielo. El padre regresó al patio, observó el cielo unos instantes y luego se sentó junto a su familia. Su presencia fuerte y tranquila completaba el círculo. Era en estas noches cuando él también se permitía reflexionar sobre lo que habían construido juntos. Un hogar sólido, una tierra cultivada con esfuerzo y una familia unida por valores transmitidos durante generaciones. Su mirada recorrió a cada uno de los presentes, reconociendo en ellos la continuidad de su linaje. La madre se unió al grupo poco después, llevando consigo una bandeja con leche tibia y pan suave para compartir antes de dormir. Los niños se agradecieron en voz baja, conscientes de que la comida nocturna era un gesto de cuidado y protección. La familia comió en silencio, apreciando el sabor simple y reconfortante de los alimentos. El abuelo tomó un sorbo, cerró los ojos un momento y pronunció palabras de gratitud por el día vivido. El viento nocturno volvió a recorrer el patio, moviendo la superficie del agua en la fuente. La luz de la luna se reflejó en los rostros de la familia, uniendo sus expresiones en un mismo resplandor. La quietud del momento tenía un peso emocional profundo. Era el reflejo de generaciones enteras que habían encontrado equilibrio entre el trabajo, la tradición y la contemplación nocturna. Cuando el cansancio comenzó a notarse, los niños se retiraron al interior, acomodándose en sus mantos bajo la tenue luz de las lámparas. La madre los arropó con cuidado, mientras el padre apagaba cuidadosamente las llamas restantes. El abuelo, último en levantarse, caminó hacia su rincón y se recostó lentamente, murmurando una plegaria íntima en honor a Ahura Mazda, agradeciendo por la protección y sabiduría de la noche. El hogar quedó envuelto en una penumbra azul dorada. Afuera el mundo antiguo respiraba en silencio. Adentro la familia descansaba unida bajo la misma calma que había acompañado a sus ancestros. La noche persa, eterna y profunda, seguía velando por ellos. Con el amanecer de un nuevo día, la casa persa volvió a llenarse de una luz suave que se filtraba por las aberturas superiores, iluminando las paredes de barro y los objetos dispuestos con orden.
Sin embargo, este día tenía un carácter especial. La familia dedicaría parte de su jornada a interactuar con la comunidad cercana, un componente esencial de la vida persa en aquellos tiempos. La convivencia entre familias, el intercambio de bienes y la circulación de noticias eran parte fundamental de la cohesión social que fortalecía a cada región del imperio. El padre se levantó temprano y revisó cuidadosamente algunos productos que llevaría a la aldea: un saco de trigo, 2 vasijas de aceite recién filtrado y una pequeña cantidad de lana hilada por la madre. Aunque su hogar era autosuficiente en muchos aspectos, las redes de intercambio les permitían acceder a herramientas nuevas, cerámicas elaboradas y ocasionalmente especias o telas provenientes de zonas más lejanas. Para los persas, el comercio local era más que un proceso económico. Era un medio para reforzar alianzas, compartir experiencias y mantener viva la relación entre familias. Los niños, emocionados por la salida, ayudaron a cargar la carreta pequeña que utilizarían para el trayecto. El sol, aún bajo en el horizonte, proyectaba una luz dorada que parecía extenderse como un puente entre su hogar y la aldea. El aire estaba fresco, y una suave brisa levantaba pequeñas partículas de polvo que brillaban como motas doradas en la luz matinal. Antes de partir, el abuelo pronunció unas palabras de protección, recordando que los caminos, aunque familiares, siempre debían transitarse con respeto. El trayecto hacia la aldea no era largo, pero estaba lleno de detalles que hacían del viaje una experiencia contemplativa. Pasaban junto a campos trabajados por otras familias, donde hombres y mujeres levantaban la mano en señal de saludo. Más adelante atravesaban un pequeño arroyo que serpenteaba entre piedras redondeadas, reflejando el cielo azul con un brillo plateado. Los niños escuchaban atentamente los sonidos del entorno, el canto suave de aves dispersas, el murmullo del agua y el eco lejano de pasos humanos. Al llegar a la aldea, el ambiente cambiaba. Aunque seguía siendo un lugar tranquilo, había una energía distinta, un ritmo marcado por la presencia de múltiples familias ocupadas en sus propias tareas. Las casas de barro formaban un conjunto armónico, y en el centro se encontraba una pequeña plaza donde se disponían mesas para el intercambio de bienes. Era allí donde el padre se detuvo, saludando con cortesía a quienes ya estaban instalados. Los aldeanos compartían noticias recientes: la llegada de un viajero desde el oeste que traía información sobre caravanas, la reparación de un pozo comunal, la próxima celebración de una pequeña festividad local. Estas conversaciones, transmitidas con naturalidad, conectaban a la familia con un mundo más amplio, recordándoles que formaban parte de un imperio cuya diversidad cultural era una de sus mayores riquezas. La madre, en tanto, se reunió con un grupo de mujeres que intercambiaban alimentos y técnicas domésticas. Algunas compartían métodos para conservar frutas durante el invierno, otras ofrecían recetas antiguas o consejos sobre el uso de hierbas medicinales. La madre llevaba consigo pequeños tejidos que había elaborado durante la semana. No tardó en encontrar a una vecina interesada en ellos, quien ofreció a cambio un conjunto de especias aromáticas difíciles de conseguir en la región. Los niños exploraban la plaza con curiosidad. Observaban cómo un alfarero moldeaba arcilla húmeda con movimientos precisos, formando vasijas que rotaban suavemente sobre una rueda rudimentaria. Más adelante, un hombre mostraba herramientas de metal pulido, explicando las diferencias entre cada diseño y su uso específico. Había también un músico que afinaba una flauta de madera, produciendo notas largas y suaves que llenaban el aire con un tono meditativo. Mientras tanto, el abuelo se reunía con otros ancianos de la aldea. Sentados bajo la sombra de un árbol de copa amplia, hablaban sobre las estaciones, las cosechas y los cambios en el clima. Su ritmo era pausado, casi filosófico, como si cada palabra fuera un fragmento de memoria compartida. En ocasiones, algún anciano relataba un episodio histórico relacionado con la región: la visita de un noble, la construcción de un canal, o la vez en que un grupo de comerciantes pasó por allí con productos exóticos provenientes del este. El padre concluyó sus intercambios y observó con satisfacción los nuevos objetos que llevaba: una herramienta de metal reforzado, un recipiente para almacenar agua y un pequeño rollo de tela teñido en tonos profundos.
Estos bienes no solo facilitaban la vida diaria, representaban la conexión viva entre su familia y la comunidad. Cada objeto tenía una historia, un origen, una intención. Antes de regresar a casa, la familia visitó un pequeño templo ubicado a las afueras de la aldea. Allí, en un espacio delimitado por columnas sencillas y un altar de piedra, ofrecieron un breve momento de gratitud. El templo no era un lugar ostentoso. Su importancia residía en la serenidad que transmitía. La luz que se filtraba entre las columnas proyectaba sombras alargadas sobre el suelo y el silencio estaba cargado de una sensación de equilibrio. El abuelo cerró los ojos por unos instantes, agradeciendo por la salud, la unidad familiar y la protección en los caminos. El viaje de regreso se realizó con la misma calma del trayecto inicial. El sol comenzaba a descender, creando un cielo teñido de tonos dorados y azulados. El padre llevaba la carreta con paso constante, mientras la madre revisaba el contenido de los intercambios. Los niños hablaban entre murmullos sobre todo lo que habían visto, y el abuelo caminaba a su lado en silencio, con los ojos fijos en la línea del horizonte. Al llegar al hogar, la familia descargó los bienes y los organizó en su interior. La casa, iluminada por la luz suave del atardecer, parecía más cálida, más viva. Cada objeto nuevo encontraba su lugar y con ello la familia reafirmaba su vínculo con la comunidad y con el mundo exterior. La tarde se desvanecía lentamente y la familia se preparaba para una noche de descanso, pero también de reflexión, porque en aquel día habían recibido y compartido no solo bienes materiales, sino experiencias, conocimientos y fragmentos de historias que enriquecerían su propio camino. El día había llegado a su fin, y la casa persa se encontraba nuevamente envuelta en la serenidad de la noche. La luna ascendía sobre el horizonte con un resplandor blanco y suave, iluminando las montañas lejanas y proyectando sombras delicadas sobre las paredes de barro. La brisa nocturna recorría la llanura con un murmullo constante y fresco, como si quisiera llevar consigo los ecos de todas las generaciones que habían habitado esas tierras. Dentro del hogar, la familia terminaba de acomodar los objetos que habían traído de la aldea. La nueva herramienta de metal reposaba junto al antiguo arado, simbolizando la unión entre tradición y continuidad. La tela, teñida en tonos profundos, estaba doblada con cuidado en un rincón, a la espera de convertirse en vestimenta o manta. Cada objeto tenía un propósito claro, y su presencia en la casa era un recordatorio de que la vida se sostenía gracias a la suma de pequeños gestos compartidos. El abuelo, sentado cerca de la fuente del patio, contemplaba la noche con una expresión serena. Sus ojos seguían el reflejo del agua sobre el agua, donde pequeñas ondulaciones distorsionaban la imagen, creando patrones que parecían dibujar historias antiguas. En silencio, recordó los caminos que había recorrido durante su juventud. Viajes breves a aldeas vecinas, encuentros con mercaderes, conversaciones con viajeros que habían llegado desde regiones lejanas del imperio. Todo aquello parecía ahora parte de un vasto tapiz que se entrelazaba con la vida de su familia. El padre, después de revisar por última vez las puertas y los utensilios, se sentó junto a él. Compartieron un momento sin hablar, observando cómo las sombras del hogar se movían suavemente al ritmo de las lámparas de aceite. Para el padre, ese silencio no era vacío, era un espacio lleno de significado, donde podía expresar sin palabras su gratitud hacia el abuelo, hacia la tierra que cultivaba y hacia la familia que crecía bajo su guía. En el interior de la casa, la madre acomodaba los mantos para la noche. Los colocaba cuidadosamente sobre las alfombras, asegurándose de que cada uno tuviera suficiente abrigo. Al hacerlo, notaba cómo el hogar parecía respirar con un ritmo constante, como si respondiera al cuidado que ella le dedicaba. La casa no era un simple edificio, era un símbolo de protección, de estabilidad y de continuidad. Cada día ella reforzaba ese vínculo con pequeñas acciones
que se convertían, con el tiempo, en tradiciones familiares. Los niños, exhaustos tras la jornada, se recostaron en un rincón iluminado por una lámpara tenue. Sin embargo, aún tenían energía para escuchar una última historia antes de dormir. El abuelo, respondiendo a su mirada expectante, tomó uno de los objetos que guardaba en su caja, una cuenta de vidrio azul oscuro que brillaba con un tono casi lunar. Explicó que provenía de una región situada más allá de las montañas, donde las caravanas llegaban tras largas travesías. Esa cuenta, pequeña y delicada, representaba para él la vastedad del mundo y la capacidad del imperio persa para conectar culturas distantes. La narración del abuelo avanzó con suavidad. Habló de cómo los persas habían construido un imperio vasto, sustentado no solo por su organización militar o administrativa, sino también por su capacidad para integrar pueblos, respetar costumbres y promover la diversidad. Mencionó que las carreteras, los canales y los centros de administración eran una muestra del ingenio humano, pero que el verdadero valor del imperio residía en hogares como el suyo, donde la vida cotidiana se entrelazaba con la historia más amplia. Mientras hablaba, la luz de la lámpara oscilaba suavemente, proyectando sombras ondulantes sobre las paredes. Los niños escuchaban con atención, comprendiendo que su existencia formaba parte de una cadena más larga, una historia que se extendía hacia el pasado y hacia el futuro. Ellos eran depositarios de un legado que incluía el respeto por la naturaleza, la importancia del trabajo, la práctica de la introspección, la gratitud por cada día y la conexión espiritual con el orden del mundo. La madre se unió a la escena, sentándose junto a los niños, mientras el padre observaba desde la entrada. La familia formó un círculo natural alrededor del abuelo, creando un espacio donde las generaciones se encontraban de manera armoniosa. Las palabras del anciano fluían como un río lento, cargado de significado y serenidad, envolviendo a todos en una atmósfera de calma profunda. Cuando la historia llegó a su final, el abuelo guardó la cuenta azul en la caja y cerró la tapa con delicadeza. Sus ojos reflejaban la luz dorada de la lámpara, y en su expresión se mezclaban el cansancio de los años con una sabiduría tranquila. Los niños, ya casi dormidos, fueron llevados a sus mantos por la madre, mientras el padre apagaba las lámparas una por una para permitir que la luz natural de la luna tomara su lugar. El hogar quedó sumergido en una penumbra azul dorada. En el patio, la fuente continuaba reflejando fragmentos de luna, como si quisiera preservar un pedazo de la noche para las horas que seguirían. El abuelo se recostó lentamente en su rincón habitual, mientras el padre y la madre se acomodaban en el suyo. Un silencio profundo llenó la casa, un silencio que no era vacío, sino pleno de todo lo vivido. La noche avanzó con paso lento y sereno. Afuera, el mundo antiguo extendía su inmensidad silenciosa. Adentro, la familia persa descansaba, unida por los lazos que habían construido a través del trabajo, el aprendizaje, la espiritualidad y la convivencia. La continuidad del linaje no era solo un concepto, era una experiencia vivida, renovada cada día en cada gesto, palabra y mirada. Y así, bajo el resplandor suave de la luna, la casa persa permaneció firme, como un pequeño faro de humanidad en medio del vasto paisaje. Un hogar donde el pasado encontraba continuidad en el presente y donde el legado persa seguía latiendo en la quietud de la noche.